Cuéntenme, ¿de qué quieren hablar? Estoy grabando para después de subírselo, ¿sí? O sea, yo creo que tipo de como la tarea que no la comprendo mucho aún. Ya. Voy a abrirla entonces. Vamos a ir por parte en la tarea, ¿sí? Y acá a la izquierda tengo la rúbrica. Yo no sé si ustedes han visto en aula la rúbrica, ¿lo vieron? ¿Saben cómo va en la rúbrica? Abajito de la tarea, bueno, profe. A ver, vamos a ver aula, que la rúbrica, y así aprendemos a leer rúbricas también. La rúbrica les va a ser útil, ¿sí? Nos vamos a aula. En aula, siempre que entren en los laboratorios, más allá de que ustedes digan por acá cerrar sesión, deben cerrar sesión en el Outlook, es decir, en el correo. Si cierran sesión por acá, yo puedo cerrar sesión y es muy posible que yo pueda volver a entrar sin poner usuario y contraseña. Déjenme ver si... ¿Ven? Más allá de que yo puse cerrar sesión, no me cerró la sesión. ¿Por qué? Porque la sesión se queda abierta con el correo. ¿Ya? Yo tendría que venir a mi correo y ahí en mi correo, entonces dentro de mi correo, yo tendría que decir, esto como que de manera general, ¿no? No tanto de la asignatura, pero que nos ayuda a nosotros. Entonces, de acá ya yo digo cerrar sesión. Y ya yo cerré mi correo, cerré la sesión de Microsoft, y entonces acá, es posible que ahora ¿ven? No me deje entrar al aula, ¿ya? Tengo entonces que volver a poner mi usuario y contraseña para poder acceder a aula, ¿sí? Eso en los laboratorios sobre todo, que son laboratorios de uso público, porque lo dejan abierto y viene otro estudiante y les entra en correo, ¿sí? Es como que seguridad, parte de seguridad informática. Entonces, vamos a entrar a aula nuevamente. Y en aula vamos a ver la tarea 1, y acá yo tengo la tarea 1, yo no veo la rúbrica porque tengo que hacer una entrega, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo es que van a ver la rúbrica? Yo puedo ver cualquier entrega acá. Y la rúbrica es esto que les aparece por acá, fíjense. Esto que dice calificación. Y esta es la rúbrica. ¿Qué puntuación le vamos a dar en cada uno de esos aspectos, ¿ya? En cada uno de esos puntos. Yo lo que hice fue sacarla de ahí, pero para que vean dónde es que está, ¿ya? Está acá y yo lo que hice fue sacarla y tenerla acá en el Excel para que fuese más visible, ¿no? Y ahora vamos a ir después, cuando leamos la tarea, vamos a ir la rúbrica en qué nos ayuda, porque en algo nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, esta tarea es como crear un ejercicio. Ustedes, la idea de esta tarea es que ustedes creen un ejercicio desde cero. Un ejercicio que después ustedes mismos van a resolver, pero un ejercicio que van a crear desde cero. Esto aquí delante que les dan es el contexto. Y este contexto que está acá, digamos que es algo parecido a lo que ustedes tienen que responder en el inciso A. Ya, ustedes cuando van a definir un problema, en clase nosotros vemos, yo les doy un ejercicio, les doy un Excel, una tabla, y ahí les pido preguntas para hacer, pero quizá no hay tiempo, ¿no? En ese momento no es tan necesario decirle, miren, esta tabla trata sobre o es para solucionar tal cosa, no. Solo que en ocasiones les digo, miren, esta tabla, cada fila representa una venta o cada fila representa una persona. ¿Por qué? Porque los datos por sí solos no nos dan información. ¿Ya? A los datos nosotros tenemos que interpretarlo para saber de qué trata, porque puede ser que esos mismos datos en otro contexto signifiquen otras cosas. Y esto es más o menos, este inicio de aquí es como enmarcándolo en donde ustedes están y por tanto es algo parecido a lo que ustedes deberían hacer en el inciso A. Y ahí vamos al inciso A. ¿Qué nos dice? La parte 1, vamos a ir por parte. La parte 1.
seleccione un problema a analizar para esta tarea. ¿Ya? Ustedes deben buscar un problema. Ahora vamos a ver qué problemas podrían ser. Un estado inicial. ¿Qué nos dice ese estado inicial? Explicar la situación actual y por qué de alguna razón se quiere cambiar. Si nosotros vamos, parte 1, inciso A, estado inicial, vamos a nuestra rúbrica, miren acá, estado inicial, y cuando me dan todos los puntos, cuando yo describa una situación problemática, ¿ya? Cuando yo describa un problema, incluyendo un contexto y algo de información que me permite entender el problema. ¿Ven? Eso es lo que yo tengo que, miren acá la pregunta, lo tengo a la derecha, inciso A, y de cierta forma, acá a la izquierda, en la rúbrica, yo tengo la respuesta, o qué yo debo escribir. Entonces, vamos a suponer entonces, ¿qué puede ser un problema? Un problema puede ser que yo tengo una agencia inmobiliaria. Yo tengo una agencia inmobiliaria y o mi tío, o mi primo, mi abuelo tiene una agencia inmobiliaria, y el control de las ventas de los inmuebles la lleva de forma manual, llevando el control en una libreta, donde tiene en cuenta, donde anota, digamos, el tipo de inmueble, la fecha en que se vende, el nombre del propietario, el valor del inmueble, ¿ya? Nosotros entonces en ese contexto vamos a hablar un poquito más y decir, la empresa inmobiliaria X se dedica a la venta de apartamentos en Santiago. Y actualmente realizan todo el control, lo llevan de forma manual, a papel o a lápiz, o lo llevan muy desorganizado. ¿Ya? Ese es nuestro estado inicial. Y el objetivo es ordenar ese trabajo y tratar de automatizar tratar de automatizar este proceso. ¿Ya? Ese es mi estado inicial. ¿Ahí entendieron? ¿Van conmigo? Sí, eso, porque me imagino que muchos estén en la U, si no pueden hablar, igual me hacen una acá en Zoom, donde tiene exactamente como me puse Isidora, para saber si repito o vamos atrás. Entonces ahí se les puede ocurrir un problema de algo que quizás ustedes estén viviendo, porque algún familiar tiene una pyme, porque ustedes mismos tienen algún emprendimiento, o porque simplemente se les ocurrió ese ejemplo. O en internet hay páginas, yo les voy a buscar a ver si les encuentro, hay algunas páginas en las cuales pueden descargar bases de datos de Excel, ¿ya? Como, no sé, el control aquí en Chile, en gobierno digital, algo así, que hay mucha transparencia, hay bases de datos de Excel de las empresas termoeléctricas, de la electricidad, del agua, ahí hayan puesto, algunos de los Excel que nosotros utilizamos son de esas bases de datos, que tienen la base de datos, y ahí el problema ustedes digamos, por así, le dan un sentido a ese problema. Es una solución. Dicho eso, ese es el inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B, ¿qué nos está diciendo? Datos de entrada con los que se cuenta e indicar para cada uno su tipo, es decir, si es de tipo fecha, moneda, etc. Antes de responder, nos vamos a la rúbrica a ver qué dice. Y aquí nos está diciendo datos de entrada. Siempre nos fijamos en el último punto. ¿Por qué? Porque estos son puntos intermedios, pero nosotros queremos ganarnos la mayoría de los puntos, la máxima puntuación en cada inciso, y es donde nos dice si está correcto o no. Y acá que nos dice, selecciona al menos 5 datos de entrada distintos y señala para cada uno su tipo, todos los datos, si son pertinentes al problema. Entonces, vamos a suponer, voy a escribir por acá para no salir de esta página. Estábamos diciendo que era una pyme inmobiliaria, ¿ya? Y habíamos definido el contexto con lo que dijimos. Y este es el inciso A. Ahora, el B. De esa pyme inmobiliaria, ¿qué datos son los que se manejan? Se maneja
la fecha de venta, por ejemplo, fecha de venta, nombre del vendedor, precio de venta, cantidad, no, no va a ser cantidad. ¿Ven? ¿Por qué no va a ser cantidad? Porque si yo, es muy difícil que una misma persona compre dos inmuebles del mismo precio y más de uno, ¿no? Es como que raro, ¿no? Fecha de venta, nombre del vendedor, precio de venta, nombre del Impuestos, comprador. profe. ¿Eh? Impuestos. Ah, impuestos, muy bien. Impuestos. ¿Ya? Ahí le pueden, eso los impuestos, el IVA y eso, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, muy bien, me están diciendo el lugar. Fíjense, ustedes les piden 5 mínimos, pero si ustedes ponen 6 está bien. ¿Por qué? Porque si algo tiene que cumplir, es que al menos 4 de ellos sean de tipos de datos distintos. ¿Cómo decirle? Vamos acá. Fecha del vendedor, ¿de qué tipo de dato es? De fecha, tenemos un tipo de dato diferente. Nombre del vendedor es texto. Tenemos 2 tipos de datos diferentes. El precio es moneda, tenemos 3 tipos de datos diferentes. Pero ahora el nombre del comprador también es de texto. Entonces, no es un tipo de dato diferente. Los impuestos, ahí, ¿qué analizamos? ¿Los van a poner como por ciento o lo van a poner como precio, como que es total? Quizá aquí, para que sea un tipo de dato diferente, podremos ponerlo, por ejemplo, qué por ciento representa. Y así eso después nos sirve para hacer cálculos, ¿ven? No ponemos directamente la cantidad de dinero que representa como tal, sino el por ciento de impuesto que se le agrega, ¿no? Entonces ahí ustedes ponen el 20%. Y eso es y ahí tendríamos 4 tipos de datos. ¿Por qué? Porque el lugar al final también es un tipo de texto. ¿Me entiendes? Entonces el ejercicio nos estaba diciendo, que al menos 5 de datos de entrada distintos, tienen más de 5 datos, y para cada uno, menos, si ponen 4 tipos de datos distintos en cuanto a eso que les digo, fecha, moneda, ciento, número, esas cosas, está perfecto. Ya lo que no pueden hacer es ¿qué es lo que no pueden hacer? Que todos los datos sean, por ejemplo, de tipo texto. Todos los datos no pueden ser de tipo texto, porque después eso no les sirve, casi no pueden utilizar después funciones para extraer información, ¿entiendes? Entonces, por eso es que se le pide esa variedad de que tengan fecha, de que tengan número, de que tengan texto. De ahí, porque si no después igual las otras preguntas, quizás se le hace más fácil esta pregunta, pero el resto de las preguntas se les hace muy difícil resolverlas. Entonces, de ahí viene. Déjenme revisar un momento el chat. Perfecto. Si tienen un negocio particular, un negocio propio ustedes y quieren organizarlo con el Excel, perfecto. ¿Por qué? Porque van a resolver 2 problemas. Uno, el de la asignatura, y 2, el de su problema real. ¿Ya? Y algo que no les dije, no nos han dicho nada, pero pensando en el futuro y de experiencia de los años anteriores, este Excel que ustedes están creando les va a servir también para el final, posiblemente para la tarea 4. ¿Ya? Y en caso de que la tarea 4 sea distinta, porque yo no hago las tareas como les digo, es algo que ustedes van a ver como este Excel que están ahora empezando, les va a servir para hacer formularios y automatizarlo aún más. Al final de la clase les voy a buscar cómo quedaría un proyecto con formulario. ¿Ya? Entonces es súper bonito porque algo que empiezan usando las propias funciones de Excel, después lo van a automatizar aún más y les puede quedar como si fuera quizás esas aplicaciones de software que han visto que tiene formularios de entrada de datos, que tiene cositas para buscar, botones y todo eso, les va a quedar así mismo. Lo que he hecho en Excel, pero les va a quedar muy parecida así y ya van a tener trabajo adelantado, que es esta parte de acá adelante. ¿Sí? Entonces, ya con la pregunta B, ¿todo acá? El inciso B, les repito nuevamente, esto que yo les pongo aquí, claro, tienen que escribirlo como que
en un texto mejor redactado, pero como les dije en clase, con cada pregunta no es una página, ¿ya? Con un parrafito que ustedes pongan la respuesta precisa y concisa, para mí es suficiente. Incluso lo pueden hacer en un mismo Excel, ¿ya? En la hoja 1, ustedes ponen parte 1, por ejemplo. Y aquí escriben. El Excel, si ustedes quieren que no se vean las cuadrículas, ustedes vienen acá a vista, que quizás lo han visto en los Excel cuando yo se los pongo, vienen voy a ponerlo en grande para que se vea mejor. Acá en vista, aquí donde dice mostrar, tienen líneas de cuadrícula. Si yo las desmarco, me queda como una página en blanco, por decirlo así. Le puedo quitar incluso los encabezados y le puedo quitar la barra de fórmula. Y me queda como una hoja en blanco en la cual yo puedo escribir como si fuese un Word, ¿ya? Y me queda, digamos que, más bonito para escribir texto general, y utilizo todas aquí las opciones de encabezado que yo quiera, ¿ven? Lo pongo en negrita, todo esto que esta parte de formato que ustedes saben, ahí pueden ir respondiendo, ahí mismo en el Excel, ir respondiendo las preguntas de la tarea para que nos hagan un documento aparte, ¿sí? Entonces, ¿van conmigo? El inciso B, OK. ¿Dudas? Gracias, Constanza. Gracias. Entonces, nos vamos al inciso C, que nos está diciendo estado final deseado. Y nos dice situación a la que se espera llegar y con la cual se dará por resuelto el problema. Ya quizás eso no nos ayuda mucho, pero nos vamos a la rúbrica para entender y saber de qué nos están hablando. Que nos dice, vamos por acá, que son los datos de salida. Fíjense que en la rúbrica, a estado final, mírenlo acá. Y estado final, ¿qué nos está diciendo? Describe la situación final a la que se quiere esperar una vez resuelto el problema. Entonces ahí ustedes, si tenemos acá donde estaba escribiendo, si tenemos acá la pyme inmobiliaria, yo automatizar el proceso de venta, obtener, ahí ustedes pueden poner como que obtener las ventas, ¿ya? Quiero obtener las ventas diarias, quiero obtener las ventas mensuales, quiero saber quizás el nombre del comprador que más compró, ¿ya? Saber cuántos inmuebles compró una misma persona, quiero saber, eso es para llevar el control de esa pyme, y ese sería mi estado final. Y de ahí, entonces se deriva el inciso D, que nos está diciendo, y vamos digamos que es como el corazón entre el C y el D es como el corazón de eso. Y vamos a ver qué nos dice. Y volvemos de todos modos al C. En el D nos está diciendo datos de salida con los que se espera contar al lograr el estado final. Eso le digo, vamos al D, porque ese estado final me involucra el inciso D. E indicar para cada uno su tipo, es decir, fecha, texto, lo mismo del inciso B. Debe tener al menos 4 datos de salida distintos. Para definir los datos de salida puede ser útil pensar cuáles preguntas deseo ser capaz de responder cuando solucione el problema. Nos vamos a datos de salida en nuestra rúbrica y así ya aprendemos lo que le está diciendo la rúbrica. ¿Y qué nos dice? Selecciona al menos 4 datos de salida distintos y señala para cada uno su tipo y deben ser pertinentes al problema. Venimos acá y el inciso D, ¿qué decimos? Ventas, queremos saber, recuerden que yo estoy, no estoy redactando correctamente, sino que estoy por puntos lo que vamos a ver, ¿no? Ventas diarias, yo quiero saber las ventas diarias, quiero saber las ventas mensuales, quiero saber el vendedor con más inmuebles
vendidos. Quiero saber la ganancia no, porque no hablamos de lo que costaba una casa, sino en cuánto se vendía. Fíjense cómo es, ¿no? Yo podría aquí, para yo poner las ganancias, yo tendría que haber puesto por acá, en los parámetros de entrada, tendría que haber puesto, claro, ahora no veo vista, voy a mostrar la barra de fondo. Acá, para yo saber la ganancia, aquí yo tendría que haber puesto como que el precio de la casa, ¿no? El precio de la casa del vendedor. Recuerden que es una inmobiliaria que le va a vender a otra persona. De estos términos ustedes saben más que yo, ¿no? Precio de costo, gracias muchachos, gracias. Precio de costo. Muy bien, entonces precio de costo, y entonces aquí yo podría saber ganancias, por ejemplo, ganancias mensuales. Fíjense que yo voy ya como, ¿por cuánto? Por 4 valores de salida. Vendedor con más inmuebles vendidos, valor en impuestos, ¿ya? Fíjense, esto es lo que yo quiero obtener final. Entonces ustedes de cierta forma cuando estén aquí automatizar el proceso de venta para conocer las ventas, lo pueden como que explicar de manera general, ¿no? El vendedor con mayores ventas, y es como ir describiendo esto de acá y acá, lo van poniendo, pero ¿qué es lo importante en el inciso D? Que ahora yo tengo que decir las ventas diarias. ¿Qué tipo de dato yo voy a obtener cuando yo tenga las ventas diarias? Es eso lo que me preguntan, para que yo tengo que decir ese valor, ese dato de salida que representa. Las ventas diarias para mí son de tipo moneda, ¿ya? Puedo poner moneda, puedo poner decimal. Los dos son válidos porque en moneda la diferencia es que me va a poner el símbolo de moneda de delante, y el decimal no me va a poner el símbolo de moneda, pero me va a poner también un número con coma. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá, es lo mismo. Entonces, vendedor con más inmuebles vendidos. ¿Qué tipo de dato de salida representa eso? ¿Qué yo voy a obtener? ¿Qué se les ocurre? ¿Va a ser de tipo número o de tipo texto? ¿Crees que de tipo número? ¿Están seguros? Fíjense mi pregunta. Vendedor con más inmuebles vendidos. De texto, profe, ¿por qué el nombre? Muy bien. Fíjense que eso es muy importante. Aquí el vendedor va a ser de texto. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice Martín, va a ser el nombre del vendedor. Yo no pedí la cantidad de inmuebles vendidos por el vendedor, sino que el nombre del vendedor. Entonces ya tenemos moneda por acá, tenemos texto, las ganancias mensuales va a ser también de moneda, ¿ya? Y el valor de los impuestos va a ser de moneda. Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo la rúbrica, a ver si vamos bien. Y en la rúbrica nos dice que los datos de salida tienen que ser 4 datos de salida distintos. Entonces, si nos fijamos, tenemos muchas monedas y un texto. Entonces, nos haría falta ver algo más, ¿ya? Nos haría falta ver algo más. Entonces, podríamos ahí decir cantidad de inmuebles vendidos, por ejemplo, y esta cantidad, ¿qué número me va a dar? ¿Qué tipo de dato me va a dar? Un número. Fíjense como ya tengo 3 tipos de datos distintos: moneda, texto y número. ¿Y qué nos podría dar? Podemos obtener, fíjense como es como ir de adelante para atrás y de atrás para adelante todo el momento, ¿no? Estamos creando el ejercicio. ¿Qué podemos decir por acá? Vamos a obtener uno de tipo fecha. Entonces yo tengo que devolver una fecha. Yo podría decir, déjame ver, muy bien, de la mayor venta,
Entonces ahí yo digo, porque después yo tengo que hacer esos cálculos, entonces siempre tratamos de pensar todo a la vez. Podemos decir el día de la venta mayor es una posible solución, el día de la mayor venta o el día que se vendió, que hubo mayor ganancia o algo así, ustedes ponen y ya obtienen la fecha. ¿Ya? Y ese es nuestro inciso D y acá terminamos la parte 1. Y aquí tenemos ya hecha la parte 1. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Dudas? Perfecto, gracias Valentina. Y ahora nos vamos a la parte 2. Aquí fue pura teoría y armado de nuestro problema. Ahora ya digamos que nos vamos directo al Excel, más allá que respondimos en el Excel. Ahora nos vamos a las tablitas del Excel. ¿Y qué nos está diciendo? Inciso A. Genere una tabla en Excel y escribe los datos de entrada del problema a analizar. Considera al menos 100 filas con datos y según lo indicado en la parte 1 debe tener al menos 5 columnas. Más allá de que sepamos ya cómo hacerlo, nos vamos a la rúbrica. Y así ya aprendemos. Ah, estás acá. La rúbrica nos dice datos acá. Ingreso de datos de entrada. ¿Y qué nos dice? Ingrese al menos 100 filas de datos de entrada con 5 columnas, todos los datos pertinentes al problema. Entonces ahora si aquí nosotros dijimos que nuestra tabla iba a tener fecha de venta, nombre del vendedor, precio, todo esto, nosotros creamos una tablita que diga fecha de venta, nombre del vendedor, y así sucesivamente vamos creando nuestra tabla. Puede tener 5, puede tener 6, puede tener 7, puede tener todos los campos que ustedes quieran, siempre que la mínima sea 5. Lo que no podemos hacer es dejarlo en 2, ni dejarlo en 3, ni dejarlo en 4. ¿Ya? Pero si aquí nosotros definimos 5, son 5 acá. Si definimos 10, acá son 10. ¿Sí? No puede ser que tienen que haber una coincidencia en cuanto a lo que ustedes definieron en el inciso B y lo que definen acá. Entonces, yo voy a poner algunos nada más, precio. Y ahora mi columna, yo digo que mi columna de la fecha tiene que ser de tipo fecha. Vengo y digo formato es celda y digo fecha. Es fecha el formato que ustedes quieran, si les larga, corta, como ustedes quieran, pero fecha. El nombre del vendedor, yo puedo dejarlo en general o puedo decir que es de tipo texto. Y el precio, deben marcar toda la columna completa, ¿no? Pero el precio, formato de celda, y yo puedo decir acá que sea moneda, puedo escoger acá peso, puedo venir y decir específicamente Chile, no le cambia mucho, si quiero 2 lugares decimales, si no quiero ninguno. Y así cuando yo ponga aquí un precio, me va a tomar con el símbolo de número. Y así lo hago para cada uno de mis 5 columnas, ¿sí? ¿Y qué debo hacer? Darle valores. ¿Por qué dice que sea pertinente al problema? Porque tiene que ser valores relacionados con esto, ¿sí? Bueno, aquí nada más que hay nombres, pero no sé, tienen nombre de producto, por ejemplo, están haciendo un problema de venta de frutas, y entonces en el nombre del producto ponen cafetera, no es pertinente al problema, porque yo había definido que era de venta de frutas, y ahora yo puse una cafetera. A eso es a lo que se refiere. Ahora acá las fechas, ustedes ponen la fecha que ustedes quieran. Me fui un poco. Ya, el nombre del vendedor que ustedes quieran y el precio, ahí vamos al precio. Si estamos hablando de inmuebles, ustedes no van a poner 45, ¿ya? Ustedes van a poner precios que estén un poco relacionados. No quiere decir que voy a verificar, pero por lo menos mínimo yo creo que menos de 30 millones no podrá ser, ¿entiendes? Y yo creo que en 30 millones es un sueño encontrar una casa. Pero para que tengan una idea, ¿no? De que ahora en el precio, más allá de que los vamos a inventar conscientemente. Van conmigo, no voy a poner 15, voy a poner, no sé, 80 millones. Vamos a ver si lo puse bien. 80 millones. ¿Ya? Miren, pueden poner, por ejemplo, otro atributo que podrían poner acá, no sé, cantidad de habitaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes van ahí jugando con los datos. Y así crean 100
100 filas que estén acorde, no, no le van a poner a todas la misma fecha y el mismo precio, porque después del ejercicio no van a poder hacer muchos análisis. Entonces, por eso les digo que sean variadas, que quizás inventen 25 datos variados, diferentes entre ellos, y después algunos los copian, otros no, y así van armando su tablita para llegar a los 100 datos. Y eso es el inciso A. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, nos vamos al inciso B, que dice, tomando en cuenta los datos de salida que espera lograr, aplique al menos 4 fórmulas, ya sea de texto, matemáticos o estadística, para obtener nueva información o que permita responder las preguntas que ustedes se crearon. Es decir, esto que nosotros tenemos acá, que lo dijimos escrito, lo hablamos, ahora necesitamos resolverlo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora aquí nosotros vamos a aplicar las funciones sobre eso. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos las ventas diarias? ¿Cómo podríamos obtener? Por eso yo les digo, tenemos que ir pensando. Tomando los valores de los días. Muy bien, entonces nosotros aquí quizá las ventas diarias según una fecha. Entonces, ¿qué función podríamos utilizar? Suma. ¿Suma solo? ¿O suma con apellido? Muy bien, Constanza. Martín, muy bien. Vamos a usar un sumar sí. Entonces, nosotros vamos a ver un sumar sí, donde vamos a tener un rango, el rango y el criterio. Recuerden que este rango pertenece a lo que yo le voy a aplicar el criterio. Por tanto, sería a la columna donde yo tengo mis fechas, ¿ya? El criterio, aquí, ¿qué podríamos hacer? Vamos a pensar acá, esto no me va a dar nada porque no tengo datos, y mi criterio yo podría poner directamente una fecha, no sé, 30/03/2022, y voy a sumar el rango que tengo por acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo pongo así, mi fecha va a ser fija, ¿ya? Y entonces cada vez que yo quiera calcular tendría que cambiar la fecha dentro de la función. ¿Qué pueden hacer ustedes? Yo puedo decir, por ejemplo, por acá yo puedo poner fecha y acá escribir la fecha. Yo voy a escribir siempre la fecha acá, 30/03/2021, por ejemplo, 2022. Por ejemplo, yo voy a escribir la fecha acá. Y yo entonces, en lugar de poner una fecha fija acá, lo que voy a hacer es referencia a esa celda. Y de esta forma, yo estoy automatizando más mi problema. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy automatizando más? Porque aquí yo vengo, puedo cambiar la fecha y mi función sigue igual y sin embargo me va a dar otro resultado para esa fecha. ¿Entendieron ahí? Son como que habilidades que vamos tomando nosotros con la práctica de nuestro Excel. Y así nosotros podemos calcular las fechas del día que nosotros queramos. Ustedes pueden agregar, si les es más, porque no, ahí va a ser día, no, olvídense lo que iba a decir, ¿ya? Eso es una idea. Entonces nosotros, ahora ¿qué vamos a hacer? Calcular. En caso de que cuando lleguen a esta parte, la pregunta que se pusieron no saben exactamente con qué función hacerla, cambien la pregunta, ¿ya? Pueden cambiar la pregunta, por eso es como que un de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ahora, si queremos saber las ganancias mensuales, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos saber qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué secuencia de paso tendrían que hacer ustedes para conocer las ganancias mensuales? Olvidémonos del Excel. ¿Cómo ustedes lo harían?
sin el Excel. ¿Qué se les ocurre? Sumando, pero ¿qué yo tendría que sumar? A ver. Recuerden que las ganancias es lo que yo tengo cuando yo resto el precio de venta menos el precio de costo. Entonces, digamos que me quedaría, sería algo como, lo voy a escribir pero sin funciones, ¿no? Yo diría precio de venta menos precio de costo. Y eso, y este precio de venta menos precio de costo sería para un inmueble. Muy bien, muy bien. Muy bien, Constanza. Y esto sería para un inmueble. Por tanto, yo tengo que sumar, yo tendría que sumar todos estos resultados. Si les es más fácil, para que no se compliquen, ustedes le pueden agregar una fila a su tabla que diga ganancia. Y acá calcularlo. Y entonces aquí ustedes dirían precio de venta. Vamos antes de poner esta ganancia, vamos a pensar que yo tengo acá tengo el precio, vamos a decir que este es el precio de venta y este es, y acá tengo el precio de costo y acá dijimos es para que tenga el mismo tipo de datos, yo copio el formato, lo copio acá y 75 millones. Entonces mi ganancia, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir es igual a esto menos esto. Y fíjense que aquí ya estoy usando una función, estoy usando una fórmula, ¿ya? Y entonces, así me es más fácil. ¿Por qué? Porque después yo puedo decir una suma, donde voy a sumar todo lo que yo tenga en esta columna. Esa me va a dar las ganancias totales. Entonces, si yo quiero las ganancias según una fecha, que me está diciendo ganancias mensuales, ¿qué es lo que tendría que usar? Es un sumar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque las ganancias mensuales, cuando hablamos de mes, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una fecha inicial y una fecha final. Y eso implica un rango. Y siempre que yo tenga un rango, siempre que yo tenga un rango, recuerden es un rango, un intervalo, yo siempre voy a utilizar una condición de i, ¿ya? O es más de una condición. Una condición de i si estamos en filtros avanzados, ¿ya? Una condición de i si estamos en un sí, entonces utilizamos la función i, y si estamos en un lugar que vamos a sumar más de una cosa, utilizamos, por ejemplo, un sumar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones que validar. La fecha menor y la fecha superior. ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Entonces, ahí vamos analizando. ¿Qué también ustedes podrían hacer? Como es un mes, hay una función que se llama mes. La función mes, yo le paso una fecha, a ver si le paso, si dejé alguna fecha por acá, yo le paso una fecha y me da el mes de esa fecha. En este caso, me está dando un error, imposible que sea por vamos a poner la fecha directamente, 30, que mi sistema está en inglés, entonces puede que no me lo esté tomando. Me tomó otro número que no es el mes que debería ser, ¿ya? Pero esta fecha, vamos a ponerla, a ver si la pongo 03. Vamos a ver qué nos tomó. Vamos a ver si así me la quiere tomar. Está tomando uno, después veo. Pero esta fecha de mes me da el mes. ¿Ya? Dado una fecha me da el mes. Entonces, si yo tengo nada más que el mes, yo puedo hacer la suma nada más que por los meses. Y ahí
tendría entonces, digamos que un suma.si. Es como que algunas ideas, pero es lo que yo voy a hacer ahora. Cantidad de inmuebles vendidos. Si para mí cada fila representa una venta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Usar la función contar. ¿Ya? Contar únicamente, porque quiero saber todos los inmuebles que se han vendido. Pero para eso yo tengo que estar convencido que cada fila, es decir, que esas 100 filas que yo agregué, cada fila representa una venta. Y ahí yo puedo hacer el contar. Si lo quiero poner más complicado, yo digo contar.si, ¿ya? La cantidad de ventas según una fecha, la cantidad de ventas según un vendedor. Y ahí yo utilizo un contar sí por el nombre del vendedor. Y el nombre del vendedor, que yo lo hago para no ponerlo directamente, lo mismo que había hecho por acá, ¿no? Digo vendedor. Pongo el nombre acá y cuando yo haga el contar.si, yo digo contar.si, mi rango, va a ser toda mi tablita, donde quiera que haya, donde yo vaya a encontrar ese nombre. Entonces yo voy a poner acá, porque tengo nada más que, voy a poner esos 3, y mi rango, mi criterio, yo lo voy a escribir, lo escribí mal, era, a ver si me lo tomó, sí, coma, y mi criterio va a ser lo que yo escriba acá. Entonces, me está dando 0 porque aquí no hay nada. Si yo escribo Nelly, me va a dar 1, ¿ven? Si yo escribo algo, me va a dar 0 porque no lo encuentro, ¿ven? Entonces, ven como la misma función que en un momento hubiese sido de forma muy fija, muy estática, me sirve para contar la cantidad por cualquier cliente que yo ponga. ¿Ven? Y eso le sirve para cualquier función de estas condicionales, le sirve de esa forma para que puedan jugar con eso. Los precios a costo acá, los precios, también pueden utilizar la función aleatorio entre, que yo creo que Martín en la clase me preguntó si podía utilizar la función entre para generar los valores. Muy bien, la pueden usar también. Siempre que tengan valores, ustedes ahí le dicen en el rango que quiere que les genere esos valores y ustedes les va a generar esos valores con la función aleatorio.entre. ¿Sí? Todo bien, si lo que van es automatizar su proceso y utilizan más funciones, perfecto para mí. Hasta acá, ¿dudas? ¿Entendieron? ¿Algo que quieren que repita nuevamente? Súper. Entonces, vamos al inciso C. Vamos al inciso C. ¿Y qué nos está diciendo el inciso C? Indique claramente cuáles corresponden a los datos de entrada y cuáles a los datos de salida, aplicando distintos formatos a las celdas. Esa pregunta está ahí. Yo me vine a dar cuenta también cuando leí la rúbrica. Vamos a la rúbrica. ¿Y qué nos está diciendo? Miren acá, creación de datos de salida, fue el que hicimos. Y acá formato. Fíjense lo que nos están pidiendo exactamente. Aplica distintos formatos a la tabla. Color de fondo, Word, de color, letras, que permitan identificar fácilmente cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Entonces, básicamente ahí nos están pidiendo formatos condicionales. ¿Ya? Entonces ustedes ahí con su tablita dicen cuáles son los datos de entrada, por ejemplo. Acá ustedes, esta ganancia sería un dato de salida, porque yo puedo que no lo haya definido como mis valores de entrada, pero es un valor de salida que yo necesito y lo agregué a mi tabla. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo usar un formato en el cual, por ejemplo, yo pinte del mismo color precio de venta, precio de costo y la ganancia. ¿Ya? Entonces, yo también, pero eso tienen que explicarlo, ¿qué representan esos colores? Yo podría decir también acá que diga el día de la mayor venta, yo puedo usar un formato condicional, se recuerden con, bueno, el videito que les pasé, los formatos condicionales, que los formatos condicionales les permite seleccionar en una tabla, por ejemplo, los 10 superiores, los 10 mayores, los 10 menores. Yo puedo usar uno para que me muestre los 10 mayores y ahí va a estar incluido también el mayor. ¿Ya? Entonces esos son ejemplos de que ustedes pueden
utilizar ahí de forma tal que cuando yo vea la tabla pueda entender de qué se trata, ¿sí? Para hacer esas analogías o que me sea más claro a mí en el momento de entender ese resultado, ¿ya? Y ahí terminamos ahí terminamos los relacionados, digamos, con la parte 1 y la parte 2. Ahora vamos a la parte 3. Todo considerando ahora la tabla anterior, que me dice qué gráficos podría ser de interés elaborar en contexto de sus datos. Y ya acá es como que, digamos que está muchísimo más relacionado con su carrera, ¿ya? El análisis, dado ese Excel que yo tengo con esos datos de esas ventas de inmuebles, ¿qué gráficos me permiten a mí obtener mayores resultados? A ver, visiblemente hacer análisis de esos datos. Entonces, yo podría tener un gráfico, no sé, digamos que yo los ayudo en la parte técnica de cómo hacer los gráficos, pero digamos que comercialmente, cómo analizar los datos y ahí como que mi ayuda puede ser un poquito menor, ¿entiendes? Esa parte ya sí está muchísimo más relacionada con ustedes. Entonces, yo puedo utilizar un gráfico de línea, un gráfico de línea para ver el comportamiento de las ventas de un vendedor. ¿Ya? De un vendedor. Yo quiero saberla por vendedor o quiero saberla por un vendedor. Si yo tengo mi tabla con 100 campos, donde un mismo vendedor quizás esté disperso en algunas partes, yo puedo obtener una tabla aparte. Yo puedo crearme una tabla aparte, que fue como en el video que les mandé, como de una tabla que tenía 400.000 celdas, disculpen, 400.000 filas, yo extraje una tabla con lo que yo necesitaba. Entonces ahí ustedes pueden decir, necesito un gráfico de línea para ver la tendencia de ventas en el mes. O necesito un gráfico de barra para tal cosa. Y ese es el inciso. Pero ojo, eso que ustedes dicen no va en la tarea. Eso no tienen que hacerlo en la tarea. Pero yo les recomiendo si eso, que lo resuelvan. Lo resuelvan aparte y vean si eso que ustedes están diciendo les funciona o no. ¿Ya? O creen un gráfico y después creen la pregunta. Porque a veces quizás la idea que se nos ocurre está muy rebuscada y después con un gráfico pasamos trabajo para hacerlo y no es la idea, ¿entienden? Entonces ahí ustedes pueden ir jugando más allá de que no tienen que resolver el gráfico, pero no crear algo que después no puedan hacer, ¿ya? Recuerden que esta es base para su certamen 1. La tarea 1 es base del certamen 1. Entonces, tengan presente eso. Y el inciso B me está diciendo, escriba 2 preguntas que podrían responderse usando filtros avanzados. ¿Qué serían los criterios a utilizar en cada caso? Y esto de los filtros fue lo que vimos en la clase del lunes. Lo que están diciendo a mí con los filtros avanzados es hacer algo, nosotros tenemos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Algo como esto. Crear esta pregunta. Realice o crear un filtro avanzado para obtener las ventas de inmuebles entre los años tal y tal o entre las fechas tal y tal. ¿Ah? Esa es mi pregunta. Esa es como que la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta que me está diciendo es cuáles serían los criterios a utilizar en cada caso. Los criterios a utilizar en cada caso, esa es la pregunta 1, yo digo, es el tamaño de empresa y el año de inicio, en este ejemplo, ¿no? Esos son mis criterios a usar, los cuales, como describir esto que tenemos acá, los cuales tienen una condición de I intermedia, ¿ya? O lo pueden explicar así como texto, o crean la tablita de las condiciones, ¿ya? Crean la tablita de las condiciones sin obtener el filtro, lo pueden hacer, o describirlo, o pueden describirlo como lo quedaría. Yo utilizaría, en este caso, el encabezado tamaño de empresa y año de inicio, y las condiciones las pondría en la fila de ambas en la misma fila, porque tienen una condición de I. ¿Ya? Si se les complica así como que explicarlo textualmente,
escriben la tablita de condiciones, igual le dan una pequeña explicación, pero escriben la tablita de condiciones. ¿Entendieron acá? ¿Dudas? Si nos vamos a qué nos dice acá de filtros avanzados, vamos a ver qué nos dice la rúbrica. Indica correctamente los criterios y los conectores O e I necesarios para responder las preguntas, y es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que es importante decir cómo yo conecto lo que estoy pidiendo, si lo conecto con una I o si lo conecto con una O, porque digamos que ese es el corazón de todo, es el I y el O para saber dónde colocar las cosas. ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? Entonces, inciso F no lo podemos hacer. Y de hecho, no se lo voy a explicar ahora porque no estamos todos. Y entonces, este es el tema de los videos que están viendo, que deben ver esta semana para la semana que viene. Recuerden que lo tienen como hasta el miércoles habilitado. Pero es muy parecido a filtros avanzados. Es crear la pregunta nada más. ¿Ya? Podría obtener información adicional usando una tabla dinámica. Eso tendrían que responderlo cuando vean ese tema. Y si la respuesta es afirmativa, indique cuál sería esta nueva información. Y en caso contrario, ¿qué debería agregar para generar una tabla dinámica? Ya es más o menos, y le hacen unas preguntas de tabla dinámica, para eso hay que ver los videos, hay que hacer alguna que otra clase, y pueden hacer ese inciso, pero mi recomendación, vayan haciendo toda esta parte de la tarea, y este inciso yo les aseguro que lo pueden resolver, nada más que vean. Cuando vean los videos y ya algún ejercicio, ya los pueden resolver y les quedaría nada más que pendiente ese inciso. ¿Sí ven? Aquí les dice que no se les pide elaborar ni gráficos, ni filtros, ni nada, no se les pide elaborarlo, solo crear esas preguntas. Pero a veces quizás una forma de yo saber si lo que elaboré está correcto, yo puedo darle una pequeña, solución, no tiene que estar en la tarea, pero más o menos tener una idea de qué trata. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Ya, gracias, Catalina. De nada. Entonces, nada, de eso se trata la tarea. El mayor de los éxitos para ustedes y disfruten su semana mechona. Disfruten mucho en la V estos días esta presencialidad que no pudieron disfrutar los otros muchachos antes, de los 2 cursos anteriores. Chao, de nada, nada, de nada. Lo importante es que les haya sido útil. Chao, gracias Martín. Nos vemos. Chao, gracias igual por ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao, de nada, chao.